Bueno, yo les voy a hablar sobre cómo es el funcionamiento de una unidad aritmética, en este caso un sumador-restador y una unidad lógica. Y entonces, el objetivo de esto es comprender el funcionamiento de una unidad aritmética, que como ya dije es un sumador-restador, y una unidad lógica. Desarrollaremos esta implementación en Quartus y simularemos algunos ejemplos para que comprenda al 100 su funcionamiento. Bueno, para empezar, primero tenemos que saber qué es una unidad aritmética o una UA. Una unidad aritmética es una unidad de procesamiento que nos permite realizar operaciones aritméticas como lo son la suma, la multiplicación, la resta o la división. Y una unidad lógica o UL es la unidad de procesamiento la cual es capaz de realizar comparaciones lógicas usando las compuertas básicas o algunas condicionales o comparaciones, como se quiera llamar. En este caso AND, OR y NOT, que son las básicas, pero para este ejemplo vamos a agregar otra que va a ser la XOR. ¿Qué es un sumador? Un sumador es un circuito digital que realiza la adición de números binarios. Como lo podemos ver en el diagrama de la izquierda arriba, sería como que el diagrama de un sumador. ¿Y qué es un multiplexor? Un multiplexor es el dispositivo que se utiliza para recibir varias entradas. Básicamente un multiplexor es lo que nos permite controlar el flujo de señales, que en este caso son las entradas. Y es el diagrama que está a la izquierda, que tiene dos entradas y mediante el selector vamos a poder controlar cuál va a ser nuestra salida. Ok, entonces ahora sí vamos a empezar con el sumador restador y con la unidad lógica. Un sumador restador. ¿Qué es un sumador restador? Un sumador restador es un circuito lógico que nos permite realizar la suma y resta de números binarios. En este caso, el sumador restador, para poder realizar estas operaciones, más que nada la resta, ocupa dos componentes, que es un sumador y un multiplexor. Como podemos ver en nuestro pequeño diagrama que tenemos aquí, el primero de ellos, que le llamamos U1, es el multiplexor de 4×1, que es el que nos va a ayudar a escoger entre la suma o la resta, dependiendo del selector, que se lo vamos a ver más adelante. Y nuestro segundo componente, que es el U2, es el sumador. Ok, pero tenemos que primero saber cómo funciona o cómo podemos implementar un sumador y un multiplexor. Primero, el sumador. El sumador, básicamente nada más lo que tenemos que hacer es sumar números binarios. Esta suma puede ser dependiendo de la longitud de los números que tenemos que hacer, puede ir incrementando el número de bits, pero para el caso de nuestro sumador, sumador restador, ocupamos un sumador de 3 bits. Y como podemos ver aquí en nuestro código VHDL, nuestro sumador de 3 bits va a recibir dos entradas, que son los dos números que vamos a sumar. Ambos números son de 3 bits, por eso se pone de 2 a 0. Tenemos nuestro carry de entrada, tenemos nuestra variable suma que va a ser el resultado de nuestra operación y nuestro carry de salida. En la arquitectura, cabe destacar que para que podamos realizar esto, nuestra suma de 3 bits en este caso, pues la suma de esos dos números de 3 bits en una ocasión nos puede proporcionar o puede resultar el número de 4 bits, por lo que tenemos que tomarlo en cuenta para que nuestro sumador sea correcto. Así que en nuestras señales vamos a agregar una variable que es la que va a almacenar esta suma. Y aquí es donde realizamos nuestro incremento de un bit. Si se dan cuenta, la variable A y B, que son las entradas, simplemente es de 2 a 0. Pero nuestra variable más 1, que es la que, como vemos más abajo, es donde se realiza la suma, ahora es de 3 a 0. O sea, es de 4 bits. Es donde hacemos la adición de un bit para que en el caso de que nuestra suma de un resultado de más de 3 bits se pueda realizar correctamente y nos lo pueda mostrar con ayuda del carry de salida. Ahora, un multiplexor. El multiplexor vamos a ocupar uno de 4×1, aunque en realidad se puede ocupar un multiplexor de 2×1, pero ocupamos uno de 4×1 ya que lo vamos a ocupar más adelante, entonces es mejor explicarlo ahorita si al final de cuentas vamos a terminar ocupando este. Nuestro multiplexor, como ya vimos, nos va a ayudar a escoger el flujo de los datos que tenemos, por lo que digamos que va a ser como si fuera un selector, en pocas palabras. Como podemos ver en nuestro archivo VHDL, nuestro multiplexor simplemente tiene una entrada que es de 3 bits, que va a ser el resultado de la suma como vimos anteriormente, que va a ser de 3 bits o puede ser de 4. Y va a tener un selector
este selector va a ser de 2 bits nada más, ya que las únicas opciones que le vamos a dar a nuestro multiplexor va a ser 00, 01, 10 o 11. Y pues tenemos nuestra salida del multiplexor, que es lo que nos va a dar al filtrar o al seleccionar qué datos queremos que nos muestre. Si vemos más abajo es donde tenemos la arquitectura, y en este caso es donde asignamos. Como dije anteriormente, solo vamos a ocupar dos entradas de nuestro multiplexor, porque lo que las otras dos las vamos a despreciar. Y esto simplemente hacemos que el 00 no lo voy a ocupar, lo deshabilitamos al asignarla a others 1, y también 11 lo deshabilitamos al asignarlo a others 0. Entonces las únicas que vamos a ocupar, las únicas dos entradas que vamos a ocupar es el 01 y el 10. Como podemos ver aquí en nuestro with select, que ocupamos aquí, cuando el selector esté en 01, lo que va a hacer nuestro multiplexor es la entrada que le mandemos la va a negar. En este caso nuestra entrada es B, entonces va a aplicar un negado a B, y es lo que nos va a proporcionar nuestro multiplexor, que se va a ir a la salida del multiplexor. En el caso de que escojamos un 10, lo que va a hacer es que nuestra entrada la va a dejar tal como es y la va a mandar a salida, o sea, no le va a aplicar ningún cambio a nuestra entrada. Cuando sea 01 la niega, y cuando sea 10 simplemente es la misma entrada que le dimos, va a ser la salida. Una vez ya explicados estos dos y comprendidos cómo funciona un sumador y multiplexor, podemos pasar a realizar nuestro sumador restador. Como vemos en este diagrama, un poco ya más grande, recordamos que U1 va a ser nuestro multiplexor de 4 a 1 y U2 va a ser nuestro sumador. Entonces, nuestro sumador restador va a ser la unión de estos dos componentes. Como vemos aquí, la salida del multiplexor va a ser lo que requiera el sumador para poder sacar sus dos salidas. Entonces, para nuestro sumador restador, como vemos, tenemos 4 entradas. La entrada A, que va a ser nuestro primer número, digamos que a sumar o a restar, dependiendo de lo que escojamos. Y el segundo número, que va a ser B. Tenemos S, que es el selector, y Cin, que es el carry de entrada. Entonces, como estos son los puertos de entrada que va a recibir nuestro sumador restador. Ahora, primero vamos a empezar con el multiplexor, porque a partir de ahí es donde escogemos qué operación vamos a realizar. Entonces, nuestro multiplexor, es importante saber cuáles son las entradas generales del sistema y cuáles son las entradas específicas de cada componente. Como podemos ver, las entradas generales son las 4, A, B, S y SIN, pero las entradas específicas de nuestro multiplexor nada más es B y S. B es el segundo número que estará en nuestra operación. En el caso de tener, por ejemplo, 4 más 3, 4 sería A, y más sería la operación, y 3 sería el segundo, que sería B en este caso. Entonces, la segunda entrada que reciba nuestro sumador restador la va a ocupar para el MUX, y tenemos que especificar la salida. Entonces, ahí, nuestro sumador restador nos permite realizar dos operaciones, como ya habíamos mencionado, que es la suma y la resta. En el caso de que nosotros queramos realizar una suma, lo que vamos a hacer es, como ya dije previamente, tenemos la primera entrada y la segunda, ¿no? Entonces la segunda va a entrar a nuestro multiplexor. Y como simplemente queremos hacer una suma, en realidad no queremos que nuestro multiplexor afecte a nuestra entrada, ya que simplemente queremos, por ejemplo, sumar 4 y 3, entonces el 3 no queremos que le haga nada. Y queremos que llegue completito el 3, sin ninguna modificación a nuestro sumador. Por lo que escogemos nuestro selector, la opción de 1 y 0. Como ya vimos antes, el 1 y 0, nuestra entrada no le va a hacer absolutamente nada. La va a dejar tal cual está y la va a sacar y se va a quedar en sal suma. Entonces nuestra entrada, por ejemplo, si es 3, va a entrar el 3 aquí y dices, mi selector está en 1, 0, significa que mi usuario quiere hacer una suma. Por lo que la B no le va a afectar y la va a sacar normal. Como vamos a realizar una suma, es importante saber que nuestro carry de entrada tendremos que dejarlo apagado o en 0, para que no afecte aquí el comportamiento de estas tres entradas. Porque una vez que tenemos el B, lo que va a pasar en este sumador es de que la salida del multiplexor, en este caso fue B normal, va a sumarse con el carry de entrada. Y después, una vez hecha esta suma,
va a sumarse con la primera entrada que le dimos, o sea, el primer operando. Entonces, si vamos a realizar una suma, nuestro carry de entrada debe estar en 0 para que no afecte a la b al momento de sumarse. Si está en 0, simplemente va a ser b más 0, pues va a quedar en b. Y ahora se va a poder sumar a más lo que salió de la suma de b más in, que sería b, y nos va a proporcionar el resultado, que va a salir en las puertas de salida, que simplemente son dos, la salida y el carry de salida, que es simplemente donde el carry de salida en la suma nos sirve para, como ya dijimos antes, en el caso de que nuestra suma de un número mayor a 3 bits, el carry de salida va a estar activado, por lo que en la suma el carry de salida sí lo tenemos que tomar en cuenta para saber el resultado que se hace. Ahora bien, cuando queramos llevar a cabo la resta con el sumador-restador, lo que hacemos, bueno, el procedimiento que ocupa es de que la entrada la tienen que negar para después sumarle 1 y a ese resultado ya se lo puede sumar al primer operador que le dimos, y esto lo podemos explicar fácilmente con este diagrama. Nuestra primera entrada no le va a pasar nada, aunque nuestra B, que va a ser el segundo operando que vamos a utilizar, es el que va a ser afectado. Entonces, como queremos hacer ahora una resta, nuestro selector para que esté en la resta tiene que estar en 0, 1. Y, muy importante, nuestro carry de entrada debe estar en 1. Entonces vamos primero con el multiplexor. Va a recibir su entrada, que es B, que es el segundo valor a operar, y va a recibir su selector, que va a estar en 0, 1. Entonces, como va a estar en 0, 1, cuando entre el B, se va a ir a la compuerta del 0, 1. ¿Pero qué hace para llegar al 0, 1? Pues tiene que negarlo. Y es lo que tiene que hacer el sumador restador. Entonces, cuando salga del multiplexor, lo que vamos a obtener va a ser una B negada. Una vez obtenida esa B negada, lo que hacíamos era sumar con el carry de entrada o Cin, pero como es una resta, cuando se resta activábamos el carry de entrada o lo poníamos en 1, que es lo mismo. Entonces ahora sí va a sumar B negada más el carry de entrada, que esté en 1, importante, en 1, y el resultado de eso lo va a sumar ahora sí con A. Y eso es lo que nos va a proporcionar la salida, que en este caso es S. Así es como se va a obtener la resta usando el sumador restador. Y en el caso de hacer la operación de resta, el carry de salida no se toma en cuenta para poder interpretar bien el resultado. Y bueno, una vez explicado esto, podemos proseguir a hacer nuestro VHDL. Y como vemos aquí, igual tenemos dos entradas que son de 3 bits, tenemos nuestro selector que es de 2 bits, tenemos nuestro carry de entrada y nuestra salida y nuestro carry de salida. Entonces ahora nuestra estructura es muy importante saber cómo vamos a... bueno, sí, tenemos que realizar la señal, porque la señal del multiplexor, como no la especificamos acá arriba, tenemos que escoger la variable que es la que va a unir la salida del multiplexor con el sumador. Entonces por eso creamos nuestra señal, nuestro cable también se puede llamar, que va a ser la salida del MUX y es del tamaño 2, ya que es lo que siempre va a sacar el MUX. No se va a afectar ahí, no se va a ver afectado el tamaño de nuestra variable al salir del MUX. Entonces tenemos dos entidades y primero tenemos que empezar especificando la primera, porque aquí vamos a unir dos componentes. En este caso nuestra primera, como ya vimos, va a ser nuestro MUX de 4×1. Es importante poner aquí en el trabajo de la entidad exactamente el nombre de nuestra entidad y el nombre de nuestra arquitectura, si no vamos a obtener un error. Y como vimos en nuestros programas anteriores del multiplexor y del sumador, simplemente el multiplexor tiene dos entradas, que es la B y el B y selector, y tenemos que especificar cuál es la salida. En este caso, nuestras entradas van a ser B y Cell, que están especificadas en nuestros puertos, y la salida va a ser SalMux, que fue el cable que creamos al momento de empezar la arquitectura. Una vez realizado esto, podemos pasar a la compuerta 2 o la unidad 2, que va a ser nuestro sumador de 3 bits, el cual va a recibir como entrada a A, que es el primer dígito a operar. Va a recibir la salida del MUX, que sería el segundo dígito a operar. Va a recibir el Cin, que es el que depende, bueno, el que puede estar en 0 o en 1, dependiendo si es suma o resta. Y al final lo que nos va a proporcionar nuestra entidad 2 va a ser la salida, que va a ser el resultado de la operación. Nuestro carry de salida, que solo tomamos en cuenta si es una suma.
Si es una resta, no tomamos en cuenta lo que nos dé el carry de salida. Y como vemos aquí abajo, bueno, una vez que compilamos nuestro programa en VHDL, si todo resultó correcto, podremos obtener el RTL, que es el que vemos abajo a la derecha. Y como podemos ver, es muy similar al planteamiento que habíamos creado anteriormente, porque los planteamientos nos sirven, son de gran ayuda para poder llevar a cabo una correcta elaboración de nuestro programa de VHDL. Muy bien, ahora vamos a ejemplificar con algunos ejemplos para más que nada probar si lo que hicimos está correcto, porque pues puede ser que algo funcione mal o que hayamos planteado mal alguna cosa. Entonces, como vemos aquí, las flechitas verdes son los que nos indican las entradas, ¿no? Entonces, la primera entrada es un 1, 0, 0, que es un 4, que es lo que tenemos que sumar, y el segundo valor es, bueno, que va a ser B, y es un 3, que es un 0, 1, 1 en binario, ¿no? Ahora, como vamos a sumar, recordemos que nuestro selector tiene que estar en 1, 0, y es lo que está aquí apareciendo en la flechita azul. Ahora, en la flechita morada, activamos el carry de entrada únicamente cuando resta. Entonces, como es una suma, el carry lo dejamos en 0. Y ponemos a compilar el programa y lo que nos va a dar es la flecha rosita, que es la salida. Y como vemos en la salida, nos da un 7, que es 1, 1, 1 en binario. Como es una suma, sí tenemos que tomar en cuenta el carry de salida, pero en este caso el resultado es 7 y 7 sí se alcanza a expresar con 3 bits, por lo que nuestro carry de salida sigue en 0 ya que no ocupó para representar el resultado o la salida de la suma, ¿no? Este segundo ejemplo vamos a tener que restar 4 y 3 y tenemos dos entradas, igual 4 y 3 como las anteriores, ¿no? Pero en este caso tenemos que cambiar ahora el selector, ya que a la operación que deseamos realizar ahora es una resta y es 0 y 1. Ok, bueno, como está la flechita azul, ¿no? Entonces ahora en la flechita morada es el carry de entrada y habíamos mencionado que cuando queramos realizar una resta, nuestro carry de entrada debe estar activo o en 1 para realizar la operación en el sumador, ¿no? De lo que salga del multiplexor lo sumas a 1 y eso se lo sumas al primer dígito, ¿no? O no al primer operando. Compilamos y el resultado que nos va a dar es un 001, que es un 1 en binario, y la operación es correcta porque 4 menos 3 es 1 y podemos comprobar aquí que la salida es 1. Como ven, no tenemos que tomar en cuenta nuestro carry de salida, ya que nuestro carry de salida nos proporcionaría otro resultado que no sería el correcto, que sería en este caso 9, por lo que cuando se resta no tomamos en cuenta el carry de salida y simplemente tomamos en cuenta la salida que nos da en sí. Otro caso es cuando sumamos 4 y 3 unos, que sería un 7. Sabemos que el resultado va a ser 11, así que vamos a ver cómo lo podemos interpretar por el medio de cuartos. Entonces tenemos nuestras dos entradas, que la primera va a ser 4 y la segunda va a ser el 7, o 3 unos en binario. Nuestro selector flechita azul está en 1, 0 correctamente porque es una suma de la operación que debemos realizar. Ahora, la flechita morada, que es el carry de entrada, está en 0 porque no es una resta, está muy bien. Entonces ahora hacemos que compile nuestro programa, se ejecute, se simule y vemos la salida. La salida es 0, 1, 1. Eso es un 3 en binario, entonces no es correcto. Entonces, como ya hemos mencionado, cuando es una suma, sí tenemos que tomar en consideración el carry de salida. Y como vemos que el carry de salida está activo, significa que nuestra respuesta completa va a ser incluyendo nuestro carry de salida. Entonces nuestra respuesta va a ser 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1 es nuestro 11 en binario, ¿no? Y pues podemos comprobar que nuestro sumador restador funciona correctamente. Bueno, ahora vamos a ver la unidad lógica, que como vimos anteriormente es una unidad de procesamiento la cual nos permite realizar operaciones lógicas. Como al principio mencionamos, vamos a ocupar 4 operaciones lógicas, 3 que son las básicas, que son AND, OR y la negación, y una extra que va a ser el XOR. Le vamos a asignar a cada selector una operación lógica. En este caso, cuando nuestro selector sea 0, 0, va a ser la operación AND, 0, 1 la operación OR, 1, 0 la operación XOR y 1, 1 la negación. No es especificado esto, simplemente para saber cómo vas a ordenarte. Podemos pasar hacia nuestro diagrama, que es para darnos una idea de cómo va a ser nuestro programa en VHDL, ¿no?
Como vemos aquí tenemos una entrada que es A, que se repite dos veces, o sea que en realidad son dos entradas. Y lo que vamos a hacer, bueno, lo que va a pasar es que nuestras entradas se van a operar con aquí nuestros componentes lógicos, que en este caso es AND, OR, XOR y NOT. Entonces van a operar consigo mismos, van a realizar operaciones lógicas entre nuestras dos entradas en este caso, ¿no? Una vez realizada nuestra operación lógica, el resultado, los cuatro resultados de nuestras operaciones van a ser las cuatro entradas que va a recibir nuestro multiplexor, porque es un multiplexor de 4 1. Entonces, como ya sabemos, nuestro multiplexor es el que nos ayuda al control de flujo de datos. Y en este caso nos va a ayudar a poder elegir qué compuerta lógica o qué operación lógica es la que queremos visualizar. Y para eso hicimos nuestra tabla anterior, para asignar a cada selector cada compuerta o cada operación lógica. Por lo que nuestros selectores son los que nos van a ayudar a poder visualizar lo que queremos mostrar, ¿no? Lo que queremos saber el resultado. Una vez ya visto esto, sabemos que tenemos tres entradas, que son las dos entradas y nuestro selector, y una salida general, y es lo que podemos ver en nuestro programa de VHDL. Tenemos A y B como entradas, son los que se van a operar, que son de 3 bits. Tenemos nuestro selector, que son de 2 bits. Y tenemos nuestra salida de la suma lógica, que es la salida general. Ahora bien, el resultado de las operaciones lógicas que realizamos con nuestras entradas son las que van a entrar a nuestro multiplexor. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de unir estas salidas a nuestro multiplexor. Y eso lo vamos a realizar como lo hicimos anteriormente en el sumador restador, mediante el uso de cables o señales. Entonces vamos a crear un cable o una señal para cada salida de nuestras operaciones lógicas. En este caso tenemos nuestro cable de AND, nuestro cable de OR, nuestro cable de XOR y nuestro cable de NOT. Y van a ser también de 3 bits. Ahora entonces, como vemos en nuestro diagrama, lo primero que tenemos que hacer es realizar la operación lógica. Y esa operación se le va a asignar al MUX, entonces lo primordial es primero hacer la operación lógica, como vemos en nuestra arquitectura al inicio, que estamos realizando las operaciones con nuestras dos entradas. Y estas operaciones se las vamos a asignar a los cables, que son los que nos van a permitir unir el resultado de la operación con nuestro multiplexor. Una vez ya asignadas estos cables, estas salidas, podemos escoger ahora sí, podemos asignar las salidas de nuestro multiplexor con la ayuda de nuestros selectores. Y ocupamos la tablita que hicimos al principio. Entonces, cuando el selector esté en 0, 0, nos va a mostrar la salida de AND. Cuando está el selector en 0, 1, nos va a mostrar la salida del OR. Cuando esté en 1, 0, nos va a mostrar la salida del XOR. Cuando esté en 1, 1, nos va a mostrar la salida de la negación. En el caso de que se presenten otros datos en el selector, nos va a mostrar un 0, 0, significa que no entran nuestros parámetros de salida. Con nuestro selector se lo vamos a asignar gracias al selector lo asignamos a la salida de la suma lógica, y eso es lo que nos va a mostrar como la salida general de nuestro sistema. Una vez ya compilado nuestro programa, podemos obtener nuestro RTL, y como vemos aquí, no se parece tanto a lo que teníamos planeado en nuestro pequeño diagrama, pero esto es porque nuestro diagrama, digamos que lo hicimos para una variable de 1 bit. Entonces, como nuestra unidad lógica es de 3 bits, lo que tienen que hacer es realizar estas operaciones lógicas, estas operaciones lógicas bit por bit. O sea que lo que hace es, digamos que nuestra entrada es A y B, ¿no? Como vemos en nuestro RTL. Entonces cada variable tiene 3 bits, 0, 1 y 2. Y para realizar esta operación lógica, ya sea AND, OR, XOR o no, AND, OR o XOR nada más, va a tener que operar el bit 0 de A, AND, o sea, aplicándole la compuerta, con el bit 0 de B. Después va a tener que operar el bit 1 de A con el bit 1 de B y el bit 2 de A con el bit 2 de B. Entonces eso es lo que nos muestra este RTL, porque si se dan cuenta tendremos exactamente tres compuertas AND que visualizan las tres operaciones que tienen que hacer con nuestras dos entradas, ya que son de 3 bits. Tenemos 3 compuertas OR y 3 compuertas XOR.
Estos resultados los va a ir mandando a nuestro MUX uno por uno, entonces en el orden, entonces no va a afectar nada como se nos visualiza el resultado. Una vez en nuestro MUX, dependiendo del selector que nosotros escojamos, es la salida que nos va a proporcionar. Ahora podemos, para que nos quede un poco más claro, podemos ocupar con los ejemplos. Entonces vamos a realizar la operación 4 AND 3. Como vemos, nuestras flechitas verdes siguen siendo nuestras entradas. A es 4 en binario, que es 1, 0, 0. Y B es 3 en binario, que es 0, 1, 1. Nuestra flechita azul indica el selector. Entonces, como queremos hacer el AND en base a con base a nuestra tablita al principio, el AND estaba asignado al selector cuando estaba en 0, 0. Entonces nuestro selector tiene que estar en 0, 0 para poder realizar correctamente esta operación. Una vez ya puestos así, ejecutamos y vemos que nuestra salida está en 0, 0, 0. Pues parece que funciona, pero hay que comprobarlo, ¿no? Entonces aquí abajo está nuestra tabla de la verdad, nuestra tabla de verdad de la compuerta AND o del operador AND. Y como vemos, solo nos va a proporcionar un 1 cuando los dos bits de ambas variables sean un 1. Entonces, en la tabla de la derecha es el ejemplo con 4 y 3. A es 4, aquí está 1, 0, 0. Y B es 3, 0, 1, 1. Entonces es lo que se explicaba en el RTL, que opera el bit posicional de la primera variable con el mismo bit posicional de la segunda variable. Entonces va a operar primero, va a operar por renglón. Entonces va a operar 1 de A AND del 0 de B. Entonces, como sabemos, solo nos puede dar 1 cuando sea los dos unos. Entonces la salida de esas dos operaciones de 1 y 0 va a ser 0. Ahora, el segundo renglón va a ser 0 con 1, nos va a proporcionar 0, y va a ser 0 con 1, también nos va a proporcionar 0. Por lo que nuestra salida va a ser 0, 0, 0, y es lo que vemos en la simulación con cuartos. Otro ejemplo más sería operando 4 OR 3. Tenemos las mismas entradas. Ahora nuestro selector, que es la flecha azul, está en 0, 1, porque es el que asignamos de nuestro multiplexor para que realizara la operación OR. Y como vemos, la salida es 1, 1, 1. Vamos a ver si es de verdad, si funciona correctamente, si el resultado es correcto. Y aquí tenemos nuestra tabla de verdad de la compuerta OR, en donde va a dar 1 siempre y cuando tenga un 1 en cualquier posición. No importa que solo sea un 1 o sean 2. Siempre y cuando tenga un 1, el resultado de la compuerta va a ser 1. Entonces ahora vamos a ver nuestra tabla del lado derecho. Y tenemos 1 con 0. Como tiene un 1, nuestra salida va a resultar en 1. Segundo renglón, 0 con 1, tiene un 1, nuestra salida es 1. Y 0 con 1 vuelve a tener un 1, entonces nuestra salida es 1. Y se comprueba el funcionamiento correcto de nuestra compuerta OR. Ahora, nuestra compuerta XOR, hicimos 4 XOR 3. Nuestras variables de entrada siguen siendo las mismas, 4 y 3. Ahora nuestro selector va a cambiar. Ahora, para que pueda realizar la operación XOR, se le tienen que asignar los valores al selector de 1 y 0. Y como vemos aquí, nos vuelve a salir el resultado de 1, 1, 1. Viendo nuestra tabla de verdad, solo saca 1 cuando solo tenga un 1 en cualquiera de los dos bits. Solo puede existir un 1 para que la salida sea un 1. Entonces ahora vamos a nuestra tabla de la derecha y tenemos que primero es 1 con 0, como solo existe un 1, la salida es 1. 0 con 1, solo existe un 1, la salida es 1, y 0 con 1 es igual que el de arriba, entonces nuestra salida es 1. Entonces podemos comprobar que nuestro XOR funciona correctamente. Por último tenemos el negado de A. El negado de A tenemos igual las mismas, en este caso no ocupamos la entrada de B, que es nuestra segunda entrada, simplemente ocupamos A, porque así lo escogimos. También podríamos hacer nada más el negado de B. En este caso, para el negado de A, no importa que B tenga algún valor, lo va a ignorar y simplemente va a tomar el valor que tenga nuestra variable A, que en este caso es la primera, y le asignamos el valor de 4, como lo veníamos haciendo anteriormente. El selector, la flecha azul, tiene que estar en 1, 1 para que le indiquemos al multiplexor que queremos visualizar la salida de la operación NOT. Y vemos que la salida que nos proporciona
es 0, 1 y 1. Entonces vamos a comprobar. Ya sabemos que la compuerta negada es simplemente si tenemos 0, la salida es 1, y si tenemos un 1, la salida es 0, ¿no? Entonces pues vemos nuestra tablita. Y como vemos tenemos simplemente A. Como les decía, no importa que B tenga algún valor o que no tenga ningún valor. Va a ignorar completamente a B y simplemente va a tomar la variable que nosotros le indicamos. Entonces como A primero empieza a 1, 0, 0, que es el 4 en binario, el 1 lo va a convertir a 0, el 0 lo niega y se pasa a 1, el 0 lo niega y lo pasa a 1. Entonces nuestra salida es 0, 1, 1. Y así comprobamos también que nuestra compuerta NOT funciona correctamente. Los ejercicios realizados anteriormente pudimos comprender mejor el funcionamiento y cómo se realizan las operaciones dentro de las unidades aritméticas y lógicas. También vimos la implementación de ambas unidades e inclusive vimos cómo funcionaban y cómo se implementaban los componentes que conforman ambas unidades lógicas. Muchas gracias por su atención y esto sería todo.